Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días a todos y a todas. Bueno, quiero recordarles a todos los que han expuesto que deben enviar al correo su presentación con todos los nombres de los integrantes, porque esta es una evaluación en grupo también, tanto individual como en grupo. Entonces, la evidencia del trabajo, una de las evidencias es el documento grupal que ustedes han hecho y la manera de integrarse como grupo también, que es lo que yo he venido evaluando en las presentaciones. Le vamos a Profesor, buenos ¿sí? días. Una preguntita. Vamos a ¿Solamente iniciar hoy. uno del grupo envía las diapositivas o todos? No, uno solo, porque el trabajo en grupo, ¿sí? Ok, Y listo, ustedes profesor. casi todos han hecho igual. Si tienen 5 presentaciones, pues las mandan, pero lo ideal es que el ideal de trabajo en grupo es que el trabajo en grupo sea en grupo, o sea que al final se consolide una presentación donde todos participan y que se vea un trabajo mancomunado. ¿Está claro? Si por facilidades logísticas cada uno, por el tema de comunicaciones o por cualquier otra circunstancia, pues lo hicieron por partes individuales, pues lo entregan por individuales. Lo ideal es que sea uno por grupo, bien montadito. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Vamos a iniciar hoy pasando la lista como de costumbre. Empecemos con Jan Algarín. Profesor, Presente, profe. disculpe un momento. Sí, señor. A mí se me cortó un poquito el audio. Hay que mandarle la diapositiva a su correo. Fue Sí, lo que señor. pude entender. Sí. Ok. Las presentaciones que han hecho me las mandan al correo. Ideal que sea una por grupo. ¿Sí? Bueno, Jan Algarín, Presente, profe. Adriana Álvarez, Presente, profe. Andrea Álvarez, Presente, profe. Carlos Arturo Sáenz, Carlos Arrieta Vallejo, Carlos Carval, Presente, profesor. Kevin Cárdenas, Presente. Luis de la Espriella, Presente, profe. Brian de la Rosa, Presente. Alejandra de la Torre, Presente. Wilson de Ávila, Presente. Gustavo Echeverry, Presente. Daniela Estrada, Presente. Sara Garcés, Presente, profesor. Miguel García, Presente, profesor. Andrea Giraldo, Presente. Abimael Hernández, Presente. María Herrera, Presente. Nicolás Julio, Presente. Nicolás Marimón, Eduardo Martínez, Presente. Jorge Martínez, Jan Medina, Presente. María Narváez, Presente, profesor. Laura Sofía Narváez, Presente. Daniela Navarro, Presente. Daniela Negrete, Presente, profesor. Juan Orozco, Presente. Aiken Ortega, Presente. Hamer Pérez, Presente. Lenis Pimienta, Luis Ponce, Alfonso Presente, Puerta, profe. Luis Ponce, profe. Alfonso Puerta y Mitola, Presente. José Quirós, Presente. Juan Ruiz, Presente.
Javier Rumier, Presente. Santiago Santa, Presente, profesor. Edilberto Reglosa, Presente. Jesús Torres, Presente. María Valdelamar, Presente. Oscar Vázquez Presente. y José Vergara. Presente, profesor. A ver quiénes Eduardo llegaron. Martínez, presente. Eduardo Martínez, Carlos Arrieta Vallejo, Nicolás Marimón, Jorge Martínez, Lenis Pimienta. Bueno, entonces íbamos por el grupo 6, ¿verdad? Entonces, Profesor, hoy le disculpe, yo le tengo corresponde. una preguntita. Sí, señorita. Adelante, ¿quién? Luego de delimitar la cuenca, colocar todas las divisorias y los drenajes, ¿qué trabajo debemos hacer? O sea, luego de delimitar la cuenca, los drenajes deben hacer un estimado de un hidrograma para toda la cuenca. Después de hacer el hidrograma, deben hacer un embalse. ¿Sí? En ese embalse deben hallar un volumen, deben hacer una simulación de la regulación del embalse si le colocaran un vertedero, y ese es el compendio de la segunda parte. La tercera parte son las exposiciones de hidrología subterránea y el trabajo final. Profe, disculpe, y para hacer ese hidrograma, las precipitaciones que utilizamos son las Las que del utilizamos para el aeropuerto, análisis de la sí, lluvia. sí, exactamente. Porque se utilizan todas o solamente por lo menos las del grupo, Las las 5 curvas del grupo. IDF, no, tiene que ser la ecuación general. Con 5 lluvias no se hace no se hace unas curvas IDF, ¿sí? Tienen que analizar toda la información con la resultante de todo el grupo, donde tengan una serie larga, acuérdense. ¿Está claro? Ok, profesor. Bueno, para ver, ¿por dónde íbamos? Ok, viene el grupo 7. Sería Carval, Carlos Carval, Sí, señor. Carlos Arturo Carval, Daniela Estrada, Herrera María Alejandra, Nicolás Julio, a ver quién más, Amer Pérez, ¿alguien más? No, ya listo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 5, son 5. Sí, señor. Bueno, profesor. entonces, listo. Profesor, Entonces, señor, adelante, dígame. disculpe que acaba de entrar Nicolás Marimón. Bueno, voy a dejar de presentar para Nicolás, ya le puse la asistencia. Gracias. Bueno, entonces, tiene la palabra el grupo número 7 por Carlos Carval, Daniela Estrada, María Herrera, Nicolás Julio y Jamer Pérez. Sí, señor. Un segundo, ya le Ya, comento. ya dejé de compartir y tienen ustedes la pantalla para presentar.
Buenos días a todos. Buenos días a todos. La exposición que le tocó a mi grupo fue pozos en acuíferos limitados, la teoría de las imágenes. Y está compuesto mi grupo por mi persona, Daniela José Estrada Luna, Carlos Calvar Rojano, María Alejandra Herrera, Nicolás Julio y Jamer David Pérez Luna. Continúa, Mari. Bueno, a manera de introducción, tenemos primero que si un pozo está bombeando cerca de un borde impermeable o de un llamado borde de recarga, ya sea un río, un lago o un mar, cuando el radio de influencia alcanza este citado límite, el flujo empieza a ser afectado. Y entonces es aquí cuando las fórmulas deducidas para acuíferos de gran extensión ya no son válidas. Entonces, si esos límites son bruscos y rectilíneos, el método de las imágenes que se describirá en todo el capítulo permite sustituirlos por un conjunto de pozos. Y es entonces cuando el problema se reduce a un estudio de superposición de efectos en un campo de bombeo, siendo este de extensión infinita. Continúa, Mari. Mari, continúa. María, ¿me estás escuchando? Bueno, ahora sí. Principio físico de la teoría de las imágenes. Aquí tenemos acuífero con un borde rectilíneo impermeable y un borde de recarga. Sigue. Para un borde rectilíneo impermeable, si un acuífero está limitado por este tipo de borde, se tiene que, al igual que en un campo de bombeo, el potencial en un punto será la suma de los potenciales creados individualmente por cada uno de los pozos de recarga o de bombeo. La derivada de este potencial en un punto es también la suma de las derivadas del flujo, del flujo creado, perdón. Y por eso que para el descenso tenemos la sumatoria de Q sub I. Q sub I vendría siendo el caudal del pozo incompleto por ZI, que vendría siendo la función potencial del pozo de caudal unitario. Y esto se puede expresar como el ds1 siendo igual a la sumatoria de Q sub I por dz sobre d1. Y en estas, Q sub I por z sería la correspondiente función del pozo. Y 1 vendría siendo una dirección cualquiera. Si en el acuífero se tiene el borde impermeable rectilíneo, las superficies equipotenciales vendrían siendo perpendiculares a este mismo, que es una condición necesaria para que no haya un flujo. Esto quiere decir que las líneas de corriente no lo cortan, sino que son paralelas. Si se sustituye este borde impermeable por un pozo o imagen simétrico, considerando este respecto a la barrera y que bombee a su vez un mismo caudal en cualquier punto del campo infinito, entonces se cumple que el descenso vendría siendo igual a Q por Z más Q por Z de R' hasta T. R es la distancia radial al eje de un pozo de bombeo y T vendría siendo el tiempo a partir del inicio de bombeo. En el caso del R', vendría siendo la distancia, pero del pozo imagen.
Luego de esto, sí, no, quédate en la otra, Mari. Bueno, luego si consideramos a N, que es una línea normal a la barrera del pozo, entonces tendríamos que dsN sería igual a Q multiplicado por dz sobre dn más dz del pozo imagen sobre n. Y a su vez, como para los puntos situados sobre la barrera, R es igual a R', pero con las componentes del flujo según el eje de las n, resulta que delta ds y delta ds sobre delta dn vendría siendo igual a 0. Ahora sí continúa. Acuífero con un borde rectilíneo de recarga. Bueno, aquí sí un acuífero estará limitado por un borde de nivel constante que sea totalmente penetrante y capaz de suministrar todo el agua que sea precisa sin tener pérdida de carga. El nivel del acuífero en este borde será constante. Si sustituimos el borde de recarga por un pozo imagen simétrico del ya considerado respecto a la barrera y que recarga un caudal que sea menos Q, igual al del pozo de bombeo que vendría siendo Q, en cualquier punto del campo infinito, resulta que se cumple que el descenso vendría siendo igual a Q por Z del pozo real menos Q por Z del pozo imagen. Un momentito. Bueno, aquí de una forma más intuitiva se puede llegar al mismo resultado observando la red de flujo que tenemos en la imagen. Esta red de flujo indica que en un acuífero infinito resultante de la acción de un pozo de bombeo y de un pozo de recarga de igual caudal. Esto ya se puso en posiciones anteriores. Entonces, el potencial en esta mediatriz de la recta que une los pozos sería el mismo que el que existía antes de iniciarse el bombeo. Por tanto, si en esa mediatriz se tiene el nivel y se suprime uno de los semiplanos de dicha red de flujo, en el otro semiplano no se alteraría nada. Continúa, Mari. Pozo en las proximidades de un río. Sigue. Cálculo de caudales y descensos. Aquí partimos de la suposición de que un pozo de bombeo a distancia x sub 0 de la orilla de un río al que se le supone un nivel de agua constante y que es capaz de recargar al acuífero sin pérdida de carga en la infiltración, y también se supone que el río penetra totalmente el acuífero. De acuerdo con esta teoría de las imágenes, aquí el río puede sustituirse por un pozo que sea de recarga de igual caudal, situado en un acuífero de gran extensión, de iguales características al ya considerado, y que sea simétrico al pozo real respecto a la orilla. Esto se puede observar mejor en la imagen que tenemos en la parte izquierda. Entonces aquí, en un acuífero cautivo, y para un punto que diste R del pozo real y R' distancia del pozo imagen, continúa, Mari. Listo.
Entonces, como les había dicho, para un punto que diste a R distancia del pozo real y R' del pozo imagen, tendremos que el descenso está dado por Q sobre 4pi por T mayúscula, y en este caso T mayúscula sería el valor de la transmisividad por W sub U, que sería la función de pozo en acuífero confinado, menos WU', que sería un valor adimensional para el pozo imagen. En este caso, aquí tendremos que vendría siendo U, que es R cuadrado por S sobre 4 veces la transmisividad, por el tiempo a partir del que inicia el bombeo. Serían las mismas consideraciones, pero teniendo en cuenta que serían los cálculos para el pozo imagen. Entonces ahora tenemos que, si la aproximación logarítmica de Jacob es aplicable, entonces este sería igual a el caudal sobre 4pi sobre la transmisividad, que multiplica al logaritmo de 2.25 de la transmisividad por el tiempo sobre R cuadrado por S, menos el logaritmo de 2,25 transmisividad por tiempo sobre R' cuadrado igual a S. Y que esto puede ser reescrito como Q sobre 2pi por la transmisividad del logaritmo natural de R' sobre R. Para el pozo del bombeo, el tiempo desde el inicio del bombeo necesario para que se produzca la estabilización se calcula fijando un valor de error, siendo este igual a S máxima menos S, que sería el coeficiente de almacenamiento, sobre S máxima. Y este puede ser calculado también como Q sobre 2pi por la transmisividad, por el logaritmo de R' sobre R. Y ya sabemos que eso también puede ser llamado W sub U menos WU'. Y entonces aquí tenemos cómo calcular el valor de WU, que sería igual a menos 0.5772 menos el logaritmo natural de U más U, y WU menos WU' sería igual a 2 veces el logaritmo natural de R' sobre R menos S sobre 4 veces la transmisividad por el tiempo por R' al cuadrado menos R cuadrado. Sigue, Mari. Bueno, para las curvas de descenso, tiempo y perfiles de descenso, en la imagen que tenemos en la parte izquierda podemos observar que la curva A representa la curva de descensos tiempos. Esta curva está representada en papel semilogarítmico y es para un acuífero cautivo. Entonces tenemos que en el tramo AC, en mayúscula, el acuífero se comporta como si fuese un acuífero de gran extensión. Y para el tramo AB representa aquella parte que no es válida, en la que no es válida la aproximación de Jacob, que sería cuando U es mayor a 0,03. Y para la línea correspondiente a BC sería un tramo lineal en el que los descensos van a seguir la aproximación de Jacob. Para aquellos tiempos que son superiores a los correspondientes al punto C, empieza ya a notarse el efecto que tiene el río. Entonces así, en el tramo CD, que corresponde al periodo en que U' sería mayor a 0,03, y DE, que es el horizontal,
representa el periodo estacionario en que U y U' son menores a 0,03. Continúa, Mari. Bueno, para los ensayos de bombeo, esta interpretación se realiza en pozos próximos a un río y viene complicada por la recarga que se produce. En las curvas de descensos tiempos, para cierto punto de observación, que son las que se representan con mayor utilidad. En los primeros momentos, el acuífero se comporta como si este fuese infinito y puede aprovecharse el primer tramo para determinar el valor de T, que es la transmisividad, y el valor de S, que es el coeficiente de almacenamiento. En este punto conviene utilizar puntos de observación que estén próximos al pozo con el fin de tener una máxima longitud de curva y que ésta no sea afectada por el río. Los perfiles de descensos son un poco más difíciles de interpretar. Para distancias al pozo que sean mucho menores de x sub 0, los perfiles hechos en papel semilogarítmico son casi que rectilíneos y entonces permiten deducir un valor t que sea muy similar al real. Sin embargo, teniendo esto en cuenta, debe actuarse con prudencia a fin de que realmente se esté en el tramo que sea casi rectilíneo. Para la deducción de S, esta sería errónea, porque los puntos en que las prolongaciones de los tramos casi rectilíneos cortan al eje que es X, que es S igual a 0, pueden diferir notablemente del valor R del radio de influencia en un acuífero infinito. Este perfil también permite obtener un valor de T que sea muy similar a la realidad, como ya dije anteriormente. Y esto se debe a que los puntos no muy alejados del pozo no varían apreciablemente a la distancia del pozo imagen, pero su efecto es casi que constante. En los perfiles de descenso es paralelo al que se obtendría en un acuífero infinito, pero trasladado. Entonces se obtiene un valor de T que es ajustado, pero un valor de S que sería erróneo. También es muy importante destacar que si en el ensayo de bombeo se valoran las curvas de descenso tiempos, tomando por error un tramo afectado por la barrera, se obtiene que el valor de T mayor que el real y T sub 0 será mucho menor, lo que conduce a que el valor de S sea mucho menor al que en realidad, incluso llegando a obtener resultados absurdos porque son estos muy pequeños y no encajan entonces con las características que tiene el acuífero. Continúa, Mari. Buenos días, le habla Carlos Carval, los que no me conocen. Yo les voy a hablar sobre los pozos en las proximidades de un borde impermeable. Pasa, Mari. Bueno, en cuanto a los cálculos de caudales y descensos, podemos suponer que cuando un pozo de bombeo está a una distancia x sub 0 de un borde impermeable, tal que pueda suponerse, como había dicho la compañera anteriormente, un tipo rectilíneo en longitud frente al pozo por lo menos de 10x sub 0. De acuerdo con la teoría de las imágenes, el borde impermeable puede sustituirse por un pozo de bombeo de igual caudal. Esto lo podemos ver cuando es simétrico del pozo respecto al borde, como podemos ver en la imagen que tenemos a la izquierda. El descenso que se tendrá en cada punto será la suma de los descensos provocados por cada uno de los pozos.
Como pueden ver, ahí donde aparece la fórmula debajo de las imágenes, que tenemos que un acuífero cautivo y para un punto de distancia R, un pozo real, y R' del pozo de imagen vendría siendo o se estaría dando por S, que es el descenso, sería igual a un caudal sobre 4pi por la transmisividad. Todo esto multiplicado por un WU más un W'. Este WU lo que significa que es la función de un pozo en un acuífero cautivo y el otro sería el de la imagen, siendo U igual a R cuadrado por S, que vendría siendo el coeficiente de almacenamiento sobre 4T por T, y U', que vendría siendo por R' al cuadrado por S sobre 4T por T. Si aplicábamos, como decía la compañera anteriormente, la de Jacob, en el caso anterior era negativo, para este caso va a ser positivo, por lo que la ecuación cambia un poco y vendría dándose por que el caudal sobre 4pi por t por logaritmo de 2,5 t por t sobre r cuadrado más logaritmo del mismo pero o sobre r', que es la de la imagen. Entonces, en aquel nos daba que, si no estoy mal, que la ecuación era, al final terminaba el logaritmo de r sobre r'. En este caso va a ser q sobre 2pi por t, logaritmo de 2,25 t por t sobre r por r' por s. Esta fórmula nos permite calcular con comodidad los descensos o los caudales conocidos, como serían, ya que tenemos T, S, TR y R'. Además que el caudal o el descenso producido no se alcanza en ningún régimen estacionario, puesto que no hay recarga. Vale, la que sigue. Ok. Bueno. Para este es un ejemplo en cual nos pide calcular el descenso que se obtendrá al cabo de un día de bombeo en un pisómetro situado a 500 metros del pozo y a 650 del pozo imagen. Cuando se bombea en el primer caudal nos da 500 metros cúbicos sobre H, sabiendo que la transmisividad del acuífero bombeado es igual a 1000 metros día y el coeficiente de almacenamiento vendría dado por 10 a la menos 4. Entonces, aplicando las fórmulas anteriores, lo primero que hacemos es obtener U, el cual nos vendría dando por el pozo real, que sería de 500 metros. Hacemos la operación y nos da 6,25 por 10 a la menos 3. Y para el de la imagen, que es U', nos vendría dando 1,606 a la 10 menos 2. Con base a la función de W, que viene siendo la recarga por unidad de superficie, nos vamos a la tabla A9.5 y obtenemos los valores para el pozo real 4,5 y para el pozo imagen 3,98. Por lo tanto, como habría que hacer la suma de todos los descensos, al realizarlo y reemplazarlo en la fórmula, daría 8,10 metros. Pero si lo calculamos con la fórmula de 9,88, se tiene y se observa que vendría siendo lo mismo, 8,10. Y si el acuífero es libre, los descensos son pequeños en comparación al espesor saturado, es válida la fórmula, puesto que se ha demostrado de que por ambos da 8,10 metros. Entonces, si no es así, se puede aplicar H sub 0, que venía siendo de espesor saturado inicial, menos H sub
menos H, que es el espesor. Todo esto elevado al cuadrado vendría siendo igual al caudal sobre pi por K, que vendría siendo la permeabilidad de logaritmo natural de 2,25 T por T sobre T por RS. Si el acuífero es semiconfinado, se puede escribir como que el descenso es igual a Q sobre 4 pi de T, que multiplica a la suma de WURB, que vendría siendo la función para también un pozo en acuífero, pero para este caso semiconfinado. La que sigue, Mari. Bueno, en este caso, la curva B representa la curva de descenso en papel semilogaritmo para un acuífero cautivo. Como podemos observar, en cuanto a, se nota la pendiente del tramo BC, que es igual, que M es igual a 2,3Q sobre 4 pi T. Vamos a mirar en la imagen que en el tramo AC el acuífero se comporta como si fuese una gran extensión. En cuanto al tramo AB, representa la parte en que no es válida la aproximación de Jacob, porque U es mayor a 0,03. Y BC es el tramo lineal en el que los descensos siguen la aproximación de Jacob para tiempos superiores al correspondiente al punto C. Empieza a hacerse notable que el efecto de borde impermeable en el tramo CD corresponde al periodo en el que el pozo imagen U' es mayor a 0,03 y D'E' al periodo final en el que U' es menor a 0,03. Puedes ver la curva de descenso pozo, junto al borde de recarga y junto al borde impermeable. Para estos puntos alejados del pozo y proximidades al borde, el tramo BC puede no aparecer y por lo tanto solo se observará el tramo rectilíneo de' y E'. Si el borde se corta en una duración, puede no aparecer el tramo CE' en cuanto al acuífero. María, la que sigue. Bueno, para este vamos a utilizar otro ejemplo que nos habla de que recalculemos el ejemplo 3, considerando el río sustituido por un borde impermeable. En este caso, ya que los cálculos son idénticos, la curva AB de la figura que se muestra a continuación debe sumarse algebraicamente, pues punto a punto, y con eso podemos obtener la curva C que se muestra en la gráfica, la que está en el centro. Los perfiles para el siguiente, la que sigue, Mari, serían los perfiles de descenso que están afectados por el borde impermeable y no dejan de estar representados por una recta en papel logaritmo S, logaritmo de R. Se trata de curvas variables según la orientación del perfil. Se puede observar que cambia todo lo opuesto, es válido para el acuífero libre si los descensos son pequeños en relaciones con los espesores saturados del acuífero. En caso del acuífero semiconfinado, la obtención de las curvas en descensos tiempos y los perfiles de descensos es similar, pero en una forma interviene atónicamente el efecto de la recarga distribuido y el efecto sobrevocado por el pozo imagen. Mariela, que sí. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo
que vendría siendo que se han realizado un ensayo de bombeo en un pozo situado cerca del borde impermeable y se han medido los descensos en los puntos de observación siguientes situados en línea paralela a dicho borde impermeable. Todo esto para un T minúsculo igual a un día. Los valores que tienen ahí van de acuerdo a todo lo obtenido respecto a los perfiles de descenso que se pueden aplicar en los comentarios hechos en los diferentes apartados que hemos venido tratando. Y todo esto se viene basando sobre la figura anteriormente mostrada. Mariela, que sigue. Bueno, continuando con la parte de los ensayos de bombeo, calcular el valor de la transmisibilidad de dicho acuífero, sabiendo que el caudal era de 1000 metros cúbicos día, colocados dichos valores en el papel y logaritmo, se tiene en la curva central que se había visto en la figura anterior, antes de la tabla. El perfil según el eje Y que está dado por delta ds base 10, que es igual a 3,57 menos 2,68, que nos vendría dando 0,89 metros. Por lo tanto, la transmisibilidad vendría dándonos que sería igual a 411 metros cuadrados día. El valor ficticio de R mayúscula se obtiene extrapolando la porción lineal. Para ello se lleva a que el coeficiente de almacenamiento es igual a reemplazar los valores a 9 por 10 a la menos 6. Todo esto es que es excesivamente, nos demostraría que al colocarlo a la menos 6 nos da que es excesivamente pequeño. Es importante destacar que si el ensayo de bombeo se valoran las curvas de descenso tiempo tomado para la valoración del tramo ya afectado por la barrera, se puede obtener un valor de transmisibilidad menor que en el real y un valor T sub 0 mucho mayor que el del pozo real, lo que nos conduce a un valor de coeficiente de almacenamiento mayor que el real, suponiéndose que al llegar a obtener los valores estos estén mayores que 1. Mariela, que sigue. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Amer Pérez y a continuación yo continuaré con la exposición. Que bueno, comienza aquí nos dice que en presencia de barreras en caso de acuíferos semiconfinados. Bueno, tal como se había expuesto anteriormente, la presencia de barreras próximas a un pozo en acuífero semiconfinado crean efectos que se pueden superponer a los del semiconfinamiento. Con los primeros valores de descenso no afectados por el semiconfinamiento, y las barreras pueden determinarse por T, que es la transmisibilidad, y S, que son los descensos. Pero a veces no puede seleccionarse la curva de Antush adecuada para fijar B, que es el factor de goteo, ya que para ello se precisa tener descensos de tiempos largos, los cuales estarán a su vez influenciados por las barreras. El problema puede resolverse por tanteos con ayuda de un calculador, pero este proceso es excesivamente laborioso y a veces un poco complicado. Continúa, María. Tenemos la presencia de barreras, siendo un determinado acuífero
se presentan varias barreras rectilíneas de gran longitud. El pozo imagen respecto a una barrera afecta al flujo creado por el pozo imagen respectivamente. También esto afecta a otras barreras que pueden estar que se pueden presentar en este acuífero. Apareciendo en general un número infinito de pozos imagen, sea el caso de la figura esta que estamos viendo, que es un acuífero de gran longitud entre dos barreras impermeables paralelas como lo son P1 y P2, que son los pozos imágenes de igual caudal respecto a las barreras 1 y 2 respectivamente. Pero como vemos que P1 crea un flujo a través de la barrera 2, es preciso tomar un pozo imagen P12, así sucesivamente hasta obtener la serie infinita. También tenemos que, bueno, los pozos alejados no afectan ya al pozo respectivamente, si la suma de sus efectos, porque la suma de sus efectos es pequeña. En la figura que estamos viendo, que es la 963B y C, se representan otros casos de pozos en acuíferos entre dos barreras. En el caso B, es entre un río y un borde impermeable, y en el caso C, que vendría siendo entre dos ríos. Dale, María, continúa. Bueno, tenemos entonces que la disposición de los pozos imagen es la misma que en el caso A, pero con una alternancia de pozos imagen de bombeo y pozos imagen de recarga. Cuando existen barreras de recarga, la presencia de pozos de bombeo y recarga hacen que la convergencia hacia una solución sea más rápida. Y si el pozo de bombeo está situado en el centro de la franja acuífera, el número de pozos imagen se reduce a la mitad y quedan igualmente espaciados sobre la normal del pozo de las barreras. Siendo la distancia entre pozos continuos igual al ancho del acuífero presentado en la figura que estamos viendo, las imágenes y consideraciones pueden aplicarse cuando las barreras no son paralelas y el pozo está situado de forma que responde al mismo de cada barrera. Tenemos que las barreras pueden considerarse como de longitud infinita, sea por ejemplo el caso de las barreras con el ángulo, un ángulo recto, como se muestra en la figura 965, que tenemos tres pozos, uno A, uno B y uno C, en las que es obvio que cada uno de ellas puede suponerse de longitud infinita sin afectar la distancia del flujo P1 y P2, que son los pozos imagen relativamente a las barreras 1 y 2 respectivamente. P1 afecta a la barrera 2 y por filo debe tomarse su imagen respectivamente a ella, que vendría siendo P12, pero esta imagen coincide con la P2 respecto a la barrera 1, por lo cual basta considerar tres pozos imágenes para resolver el problema. Ahora continúa, María. Bueno, entonces tenemos que las figuras 966 y 967, que son las que estamos viendo, se representan los casos de acuíferos en forma rectangular, en la que se aprecia la distribución de pozos imágenes que queda dentro de los márgenes del dibujo. Existe un número infinito de pozos imagen en el caso de barreras no paralelas. El número de pozos imágenes es infinito y se cumple que el ángulo multiplicado por n es igual a 180 si ambas barreras son de igual signo, o el ángulo multiplicado por n es igual a 90 si las barreras son de signo contrario. Y tenemos que, el ángulo multiplicado por 2n menos 1 es igual a 360 grados si las dos barreras son impermeables y el pozo está sobre la bisectriz.
Bueno, siendo el ángulo es el ángulo que forman las barreras y n es un número entero. Continúa, María. Bueno, aquí tenemos que en estos dos casos los pozos imagen se sitúan sobre una circunferencia con centro, con centro en el vértice del ángulo, que forman dos barreras y que pasan por el pozo. En la figura 968 se da como ejemplo un pozo. Se da como ejemplo un pozo en acuífero en forma de cuña de 45 grados, limitado por materiales impermeables, y en la figura 966 se dibujan los perfiles de descensos, las varias direcciones en el caso de un pozo en la bisectriz y que tiene un ángulo de 90 grados. En un río, y en la figura 970 se dibuja en el caso de un acuífero en forma de península rectangular. Bueno, y tenemos que en ambas figuras pueden apreciarse las desviaciones de los perfiles de descensos reales, con la relación que se obtendría si el acuífero fuese de gran extensión y si se calcula la transmisividad TED con, con la aparentemente rectilínea de las curvas de descensos reales, se obtendrían valores diferentes de los verdaderos. Más o menos según el perfil que se tome. Bueno, de todas las maneras, de las desviaciones no son exactamente importantes. En cambio, el error en ese es muy importante para franjas en acuíferos de gran longitud, según Boccari, Strachan y Turner. Dale, María, continúa. Bueno, tomando las referencias indicadas en la figura 971, se tienen las siguientes soluciones que... Va por la figura 970 estás Sí, leyendo sin... María Baja, sin es que en la diapositiva anterior solo pude colocar no, yo dos. sé, pero igual estás leyendo sin la imagen. Dale, María, continúa la de más abajo. Exacto, aquí. Bueno, como le había dicho, tomando la figura 971, se tienen algunas soluciones que se tienen en cuenta para las series infinitas de imágenes a través de la obtención de una función de Green. Tenemos que, para el caso A, como lo vemos, un pozo entre límites de recarga, tenemos que 2 por pi por t sobre el caudal, multiplicado por S es igual a 1 sobre un medio por logaritmo. Esto multiplicado a su vez por CH, que es el coseno hiperbólico, multiplicado por pi sobre 2a. A su vez multiplicado por i, más el coseno de pi sobre 2a por x. Todo esto dividido por CH, que como ya he dicho es el coseno hiperbólico, multiplicado por pi sobre 2a por y, menos coseno, multiplicado por pi, dividido entre 2 por a por x. También luego tenemos un caso B, que bueno, nos dice que es un pozo entre bordes impermeables y que, bueno, como vemos nos hace dos ecuaciones, que una es para que se usa a lo largo del eje Y y otra a lo largo del eje X, donde nos dice que, bueno, tenemos que y sub 0 es una distancia desde el origen a lo largo del eje, tal que a partir de ella S sea igual a 0. Y bueno, y sub 0 es una distancia de influencia y tiene en cuenta el tiempo transcurrido. Bueno, como ya habían dicho anteriormente, T es la transmisividad, S son los descensos. Bueno, R vendría siendo el radio de influencia, R sub I es la distancia radial
y SH es el seno hiperbólico. También tenemos que, bueno, como ya habíamos en una figura que vimos anteriormente, en la figura 969, nos muestra la siguiente ecuación que tenemos de la parte derecha, que nos dice que para ese caso, el descenso en el pozo vale S sub P es igual a Q sobre 2pi por T por el logaritmo de A dividido entre R sub P, que bueno, ya como le había dicho, R sub P es el radio del pozo y bueno, A viene siendo la anchura. Dale, María, continúa. No, quédate ahí. No pases aún. Bueno, también tenemos la figura 965, una que ya vimos anteriormente. El descenso del pozo está situado a una distancia x sub 0 de los límites. Entonces, para este caso, el descenso vale Q sobre 2 por pi multiplicado por T. Todo esto multiplicado por el logaritmo y a su vez multiplicado por 2 por la raíz de 2 por x sub 0. Todo esto dividido por R sub P. Ahora sí continúa, María. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo. Nos dice que en una península rectangular se tiene un costo equidistante de los tres bordes de recarga. Nos piden hallar la fórmula que da el descenso en un punto del acuífero. Al aplicarse en este caso que el caudal bombeado Q sea igual a 5.000 metros cúbicos por día, el ancho de la península es de 200 metros y la transmisividad T es igual a 5.000 metros cúbicos por día. Bueno, primeramente tenemos que el punto de observación está a una distancia a medios, que es igual a 100 metros del pozo de bombeo, equidistante de los bordes paralelos y en sentido contrario a otros bordes que están situados a 300 metros de distancia. Como bueno, observamos en la figura 970, tenemos que o mejor dicho, tomamos que X y Y fueron las coordenadas del punto de observación referidas a lo largo de los ejes ahí ubicados. Entonces tenemos que X debe ser menor a menos A y menos A medio va a ser mayor que y a su vez Y va a ser menor que A medio. Entonces tenemos que si se toman un par de pozos imágenes de ordenadas Y igual a NA, resulta que uno es de bombeo y bueno, y el otro pozo sería de recarga. Y el descenso provocado por este par de pozos será entonces, continúa María, a ver si está la ecuación aquí. No, dale atrás. Bueno, entonces, profe, aquí no, bueno, se me pasó colocar la ecuación, no sé si quiere que se la describa un poco. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. El concepto, ¿qué criterios usa? Es lo más importante. Bueno, para entonces calcular el descenso provocado por este par de pozos, algunos conceptos más importantes que utilizaríamos sería, bueno, el caudal, utilizaríamos también los radios de influencia, utilizaríamos, como habíamos dicho anteriormente, la función de 4pi por los descensos, y nos dice también que tenemos que una función menos 1 elevado a la n que tiene en cuenta un signo correspondiente. Entonces aquí, bueno, rápidamente
tenemos que el descenso total sería S igual a Q sobre 4pi por T. Todo esto multiplicado por la sumatoria de n, de que n es igual a menos infinito, multiplicado por menos 1 elevado a la n por el logaritmo de x más a al cuadrado más y menos na al cuadrado igualmente. Todo esto lo tenemos dividido sobre x cuadrado más y menos n al cuadrado. Bueno, y ahora sí, como tenemos entonces las coordenadas del punto de observación, que bueno, como habíamos dicho anteriormente, serían a medios y C, que serían igual a 100. Y para calcularlas tenemos entonces que serían igual al logaritmo multiplicado por a más 4n al cuadrado sobre 1 más 4n al cuadrado. Continuamos, María. Bueno, continuamos con las barreras reales, que bueno, nos dice que generalmente todos los bordes impermeables no son paredes verticales rectilíneas, sino que son más o menos irregulares. En este caso, la distancia X es una distancia efectiva y en otros casos las barreras no es completamente impermeable y entonces puede considerarse que a efectos prácticos equivale a otra barrera impermeable a lo largo más alejada. Por esto se considera siempre una distancia efectiva y se tienen las mismas consideraciones que pueden hacerse respectivo a los límites de recarga, como ya sea de un río, de un lago o del mar. Difícilmente la orilla del agua coincide con un talud vertical y además suele ser una planta irregular. Bueno, también tenemos que otras veces el río o la masa de agua libre no es totalmente penetrante en el acuífero y existen componentes verticales de flujo en las inmediaciones de las líneas de recarga, que hace que deba considerarse un límite efectivo a lo largo más alejado. Y bueno, también tenemos que si la superficie por la que se efectúa la recarga es de baja permeabilidad, se produce una pérdida de carga en la infiltración que también equivale a efectos prácticos a un alejamiento de la línea de recarga. Y bueno, como leí más bien, dice que si esta capa de baja permeabilidad es variable, como sucede en los ríos al pasar el agua de aguas altas a aguas bajas, la distancia afecta en variables. Por todas estas consideraciones, la distancia geométrica a un límite medido sobre un plano es solo una primera aproximación de la distancia efectiva. Continúa, María. No, quédate un momento en las imágenes anteriores. Bueno, aquí en estas imágenes anteriores podemos ver que, bueno, en el caso A que nos presenta, tenemos un borde rectilíneo. Para el caso B, tenemos un borde no vertical. Para el caso C tenemos que, bueno, es un borde de recarga parcialmente penetrante y con pérdida de recarga en la infiltración. Y para el borde D tenemos un borde poco permeable. Ahora sí, continúo. Bueno, tenemos también que la distancia a los límites de los acuíferos cautivos. Dale, paso. Tenemos, bueno, los límites cautivos y tenemos primeramente un solo límite que nos dice que las curvas de descenso versus tiempos de un ensayo de bombeo en un acuífero cautivo con un único límite es posible
es posible determinar T y S utilizando los primeros valores de descenso en los pozos de observación más próximos al pozo de bombeo. Para ello se precisa el efecto de borde que aparezca suficientemente tarde, conocido, bueno, como ya lo habíamos dicho, T y S. Es posible calcular los descensos teóricos en acuíferos infinitos y hallar la diferencia con los descensos reales medidos. Bueno, estas diferencias representan el efecto de pozo-imagen. Como T y S son conocidos, es posible calcular la distancia del pozo de observación al pozo-imagen, sea si el descenso provocado por el pozo-imagen es, como lo tenemos, como lo muestra aquí esta ecuación de S sub I, donde tenemos que R' es la distancia del pozo-imagen y W es la recarga por unidad de superficie. Como mi compañero Carlos había explicado anteriormente, se calcula el valor de W y en la tabla se busca el argumento de W y con este valor se puede determinar, bueno, R', y en un acuífero semiconfinado difícil que es más difícil de operar por ser W una función de dos parámetros de función de R'. Bueno, también tenemos que es preciso tantear para diferentes valores de R' para un acuífero cautivo y en la porción lineal en que es válida la aproximación logarítmica de Jacob. Tenemos, bueno, la ecuación de S sub I, que sería igual a Q sobre 4pi por T por el logaritmo, por todo esto multiplicado por 2.25 por T mayúscula por T minúscula, dividido entre R' al cuadrado por S. Tenemos entonces que para la fórmula dada para calcular la distancia del pozo imagen R' sería igual entonces a la raíz cuadrada de 2.25 por T mayúscula por T minúscula, todo esto dividido entre S multiplicado por la exponencial de 4pi por T por S sub I dividido entre Q. Continúa, María. Bueno, luego tenemos el caso de cuando tenemos la presencia de varias barreras, que nos dice que cuando aparecen varios límites se tiene la adición de los efectos de todos los pozos imagen que resuelvan el problema. Las curvas de descenso versus tiempo van acusando el efecto de cada límite de acuerdo con la distancia creciente a que, bueno, se sitúan los pozos imagen. Y en teoría es posible estudiar los procedimientos ya explicados y las distancias de cada pozo imagen. Bueno, sin embargo, los cálculos para más de 2 pozos imagen son ya de valor práctico y, bueno, muy dudoso. Y también tenemos que, bueno, si todos los límites son bordes impermeables, la curva va aumentando y su pendiente conforme van siendo sensibles los efectos de los difebordes de recarga, el problema es aún más difícil, ya que bueno, unos pozos imagen actúan en sentido contrarios a otros. Y bueno, también tenemos que si a una misma distancia aparecen 2 pozos imagen, se obtienen pendientes o formas de la curva de descenso que pueden incluir a resultados erróneos. Y bueno, Antush elaboró un método para realizar ensayos de bombeo en lugares próximos a ríos que permiten determinar la distancia efectiva entre estos mismos. Ya, María, puedes continuar a la siguiente. Dale, continúa. Eso era de la explicación que estaba dando, pero no pude colocarlo en la misma diapositiva. Bueno, para la localización de un pozo imagen,
como mostramos, pueden apreciar que hay 3 circunferencias. Estas circunferencias lo que nos indican es que salen a partir de que hay que tener una distancia de 3 puntos de observación, los cuales no deben estar alineados y que nos puedan determinar 3 circunferencias. Al conocer las distancias de estos puntos y teniendo como en cuenta la observación, 2 de las circunferencias que se corten en 2 puntos que son 2 posiciones posibles del pozo imagen. La tercera circunferencia nos permite localizar finalmente la porción definitiva del pozo imagen. La mediatriz a la línea del pozo real sería la imagen que permite trazar la posición efectiva de esta barrera. Como se puede observar, ahí hay 3 que vendrían siendo la observación 1, observación 2 y observación 3, las cuales no están alineadas y nos permiten sacar diferentes circunferencias. Y al unir las 3, podemos ver donde se reflejaría el pozo de imagen. María, la que sigue. En el caso de que solamente se tengan 2 puntos de observación, el conocimiento de la región nos va a permitir con frecuencia seleccionar la situación adecuada entre estas 2 posibles. Si una única se dispone en un pozo de observación, solo puede dibujarse la circunferencia, lugar geométrico, de las posiciones posibles del pozo imagen. Como el punto medio del segmento pozo real, en la imagen se observa la barrera. El lugar geométrico del punto también sería una circunferencia en centro de la mitad del segmento del pozo real. Al observar y determinar el radio a la mitad de la distancia del pozo de imagen, la barrera no es tangente a dicha circunferencia como Marita es en la diapositiva, la imagen que no es la imagen de abajo. En eso. Que es la que nos habla de 2 circunferencias. Como pueden ver, la imagen está sobre la barrera en el lugar geométrico. Este punto también es una circunferencia con centro en la mitad del segmento y con el radio en la mitad de la distancia. La barrera no es como la anterior, que era tangente a la circunferencia, sino que esta viene siendo perpendicular y hace como si fuera un envolvente de una hélice con los focos en el pozo y en el punto de observación. El eje mayor de la imagen, el que se vendría siendo el R', es la distancia del punto de observación a la imagen. Todo esto es según Lennox y Berger de 1970. La que sigue. Los dejo con mi compañero. Mi nombre es Nicolás Julio y les vengo a hablar sobre las líneas de recarga de longitud finita y semi-infinita. Bueno, si el pozo produce la recarga inducida a una línea de potencial constante de longitud finita, tal como a la orilla de un lago o sección transversal de un río que cruza transversalmente un afloramiento de un acuífero, no puede aplicarse directamente la teoría de las imágenes, aunque sin embargo puede aplicarse una transformación de funciones conjugadas que permite resolver el problema mediante un número infinito de imágenes, en las cuales el caudal bombeado por el pozo de régimen estacionario viene dada por la primera ecuación de caudal que tenemos en la diapositiva, en la que X nos representa la coordenada horizontal del sentido del flujo, Y es la coordenada horizontal normal del flujo y C la conducta hidráulica. S sub P es el descenso del pozo, T es la transmisividad del acuífero y R sub P el radio del pozo.
Para el segundo caso, tenemos que si el pozo está en la mediatriz de la línea de recarga, es decir, X igual a 0 y R sea igual a Y, tendremos la segunda ecuación, que estará solamente dada por función de transmisividad, radio del pozo, la coordenada horizontal y la coordenada horizontal normal del flujo. Y para el último caso, que si el pozo está muy cerca de la línea de recarga, es decir, que Y sobre C tiende a 0, entonces solo estará dada por la transmisividad, la coordenada horizontal del flujo y la transmisividad. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para el caso de la línea de recarga infinita, para pozos más o menos concentrados respecto a la línea de recarga y distancia menor que su longitud, no se comete gran error al suponerla como finita. En esta figura se definen los valores para la forma de caudales para pozos junto a barreras de la recarga no infinita. La A es la de recarga finita y la B es para recarga semi-infinita, en la que se relacionan los valores de las fórmulas mencionadas anteriormente. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, si la línea de recarga de la longitud es semi-infinita y el pozo está próximo al extremo, tomando ese extremo como origen de coordenadas polares y midiendo los ángulos θ a partir de la prolongación de la línea de recarga, la recarga estará dada por la ecuación esta ds, que es el descenso del nivel pisométrico, en las cuales las variables que se destacan serán las de caudal, las de la distancia radial y las del ángulo θ, y la difusividad del acuífero, que corresponde a T sobre S, la anchura. Y para el propio pozo, la fórmula quedará reducida a Q sobre 2pi sobre T por el logaritmo de 4a coseno de infinito sobre 2 sobre RP, en la que el ángulo θ es el ángulo formado por la distancia radial del punto de observación y R la distancia al punto de observación, el ángulo formado por la distancia radial al pozo y P la distancia al propio pozo. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, para el volumen de agua tomada de un río por recarga inducida, se supone que el río es rectilíneo, o por lo menos lo sea en la orilla, y que no haya pérdida de carga en la infiltración, es decir, el cono de la influencia del pozo no sobrepase la orilla del río, y el bombeo en un pozo próximo produce una infiltración de agua, que es lo que se reconoce como recarga inducida en el acuífero, de modo que el caudal infiltrado al ir transcurriendo el agua, el tiempo es una proporción cada vez mayor del agua extraída por el pozo, hasta que ha pasado un tiempo suficientemente largo, se infiltra tanta agua como se bombea. Esto hasta alcanzar el régimen permanente. El agua infiltrada tarda un tiempo más o menos largo en llegar al pozo, y esto va a ser según el camino que le toque recorrer. Bueno, esta figura nos representa las curvas de recarga inducida por bombeo en un acuífero sin recarga distribuida, y esta fue propuesta por Henkin en 1968, en las que se relacionan las variables de caudal constante bombeado, caudal derivado del río, el caudal bombeado hasta el tiempo t, el volumen total recargado del río hasta el tiempo t, y T y S, que representan la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento del acuífero, y X sub 0, que es la distancia del pozo a la orilla, desde el borde de la recarga. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, para el caso de un acuífero cautivo, el caudal procedente del río estará dada por la siguiente ecuación.
Q por RFC, que es la función de error complementaria. Multiplica la raíz de x sub 0 al cuadrado por S sobre 4t sobre el tiempo tomado. O lo que puede ser lo mismo que Q sub i, que es igual a 2 veces Q sub 0 sobre pi, que va desde D medio hasta Y por el XP de X sub 0 sobre 2 por S sobre 4t sobre el tiempo tomado por la secante al cuadrado de Y. Todo esto por dy. Y para el otro caso, el volumen total derivado del río después de un tiempo t de iniciado el bombeo, donde B sub i, el volumen total recargado del río hasta el tiempo 3, valdrá B sub i, que es igual a 4Q sobre el tiempo tomado, que va desde infinito hasta A por dx, sobre la integral de infinito hasta x, que será igual al producto de la función de error por y, todo esto por dy. Continúa con la siguiente diapositiva. Bueno, la figura del ábaco que nos permite calcular el porcentaje de error de un bombeo de agua que se infiltra al río próximo. Bueno, si el borde de recarga no es ni lineal, no existe una conexión hidráulica imperfecta y se debe tomar un valor de X sub 0 efectivo. Y si la conexión hidráulica es imperfecta de X sub 0, el efectivo depende de algo del caudal de bombeo. Y en este ábaco se relacionan las variables de X sub i, del caudal infiltrado X, el caudal de bombeo, y X sub 0, la distancia al río. Bueno, si el acuífero tiene un borde impermeable paralelo al de la recarga, el problema puede también resolverse aproximadamente tomando valores convenientes de X sub 0. Estos valores son iguales a la distancia geométrica si el pozo está próximo a la línea de recarga, pero se debe aplicar un coeficiente reductor al irse acercando al pozo al borde impermeable. En la figura anterior representa la red de flujo resultante y la variación de la distancia efectiva con la situación del pozo en un caso concreto. Pero si el agua de recarga tiene una temperatura notablemente diferente a la del acuífero, aparecerán unos efectos de cambio de permeabilidad que afectan la distancia efectiva al límite. Pero en el caso de un acuífero semiconfinado, parte del agua que procede del río y parte del acuífero que recarga, esto se considera que no hay utilización del almacenamiento en el acuífero y el resto se toma del propio almacenamiento. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta figura nos representa la variación de la distancia efectiva del pozo a la línea de recarga X sub 0 debido a la presencia de una barrera impermeable para una anchura de acuífero de 315 metros. Y también fue propuesta por Henke en el año 1968, en la que se nos indica que Q sub i es igual a Q por el producto de I menos X por raíz de 8. Y procediendo el resto del agua del acuífero de recarga. Pasa a la siguiente diapositiva, donde están las ecuaciones. Bueno, teniendo en cuenta que todo el agua procederá del acuífero de recarga, el volumen total del agua tomada del río hasta el tiempo t después de iniciado el bombeo será la que tenemos aquí, donde B sub i es igual a Q por el producto de T menos B sobre X sub 0 por S sobre 2T por E elevado a la X sub 0 sobre B. Y hasta el instante considerado se ha tomado el almacenamiento en el propio acuífero, la fórmula de el volumen sobre el volumen sub S nos quedará de la siguiente forma, reducida a B cuadrado Q por S sobre T
por el producto de 1 menos el exponencial elevado a x sub 0 sobre b. Y el acuífero de recarga nos procede que el volumen será igual a Q por el tiempo tomado menos B sub S por menos B sub I. Es importante señalar que una vez parado el pozo, el río sigue infiltrando agua del acuífero, que aunque a un ritmo amortiguado, es posible calcular fácilmente la longitud del río, que proporciona una cierta fracción del caudal, y así deducir las velocidades de media de infiltración. Ya pasa a la siguiente diapositiva, los dejo con mi compañera María. Buenos días, les habla María Alejandra. Yo les voy a estar hablando acerca de la influencia de los límites en los ensayos de recuperación. Entre estos límites vamos a estar viendo lo que son el límite de recarga y el límite impermeable. Lo que son los descensos residuales en un acuífero cautivo próximo a un límite de recarga vendrán dados por la siguiente ecuación, donde T minúscula viene siendo lo que es la duración del bombeo y T es el tiempo transcurrido desde el cese del mismo. Se dice que lo que es T minúscula es lo suficientemente grande como para que pueda aplicar la aproximación logarítmica de Jacob. Lo que es para los valores pequeños, tenemos la siguiente ecuación en la que W viene siendo la recarga por unidad de superficie, que viene dado por R', la cual es la distancia del pozo imagen multiplicado por el coeficiente de almacenamiento entre 4 veces por la transmisibilidad por el tiempo, y esta ecuación viene siendo igual o diferente a 0. Lo que es para los descensos residuales vendrá dada por la siguiente ecuación, la que vemos aquí, en la cual S' viene siendo el descenso residual, donde, bueno, viene siendo el caudal sobre 4 veces pi por la transmisibilidad, de 2 veces por el logaritmo natural de R' sobre R, menos la recarga por unidad de superficie, multiplicada por R al cuadrado por el coeficiente de almacenamiento sobre 4 por la transmisibilidad por el tiempo. Tenemos que para un radio que viene siendo pequeño, en este caso viene siendo de 2,25, podemos transcribir lo que es esta ecuación, que viene siendo igual al caudal sobre 4pi por la transmisibilidad logaritmo natural del coeficiente de almacenamiento por radio prima, que viene siendo la distancia del pozo imagen sobre el radio por la transmisibilidad por el tiempo. Y para los valores de T grandes viene por la siguiente ecuación, que viene siendo menos la recarga por unidad de superficie multiplicado por el radio al cuadrado por el coeficiente de almacenamiento sobre 4 por la transmisibilidad por el tiempo, más nuevamente lo que es la recarga por unidad de superficie. Bueno, la misma ecuación, siendo que aquí viene pues sumado, y esto viene siendo igual a 2 por el logaritmo de R sobre R'. De modo que lo que viene siendo el descenso residual es igual a 0. La recuperación del nivel inicial pues alcanza para valores de lo que es el tiempo más la trazabilidad sobre el tiempo, que viene siendo mayor que 1. Tenemos la siguiente ecuación, que viene siendo m igual a 2,3 por el caudal sobre 4pi por la transmisibilidad. Un poquito de agilidad porque se nos acabó el tiempo. Sí, voy lo más rápido que puedo. Sí, señor. Bueno, tenemos lo que es el otro límite, que es el límite permeable, donde los descensos residuales en acuífero cautivo vendrán dados por la siguiente ecuación, la que vemos aquí, y la cual se puede transcribir como igual a 2 veces el logaritmo natural
de radio, que viene siendo 2,25 por la transmisibilidad, multiplicado por el tiempo, por T, esa T que viene siendo lo que es la duración del bombeo. Sobre R por R' por S, que viene siendo coeficiente de almacenamiento. Para lo mismo, para valores de T pequeños, viene siendo pues la siguiente ecuación, la cual viene siendo igual o diferente a 0. Por lo tanto, pues nos queda la siguiente ecuación, la cual viene dada para lo que es el límite permeable, y bueno, lo que es para R pequeño, como le había mencionado igualmente en el límite de recarga. Y bueno, de modo que presentando lo que es el descenso residual en función del tiempo y sumado con la transmisibilidad sobre el tiempo, en papel semilogarítmico se tiene una porción rectilínea, ya que el haberse admitido que el tiempo es menor que la transmisibilidad, viene dado pues por la siguiente ecuación. Y la pendiente de ese tramo viene dada por la siguiente ecuación que vemos ahí. Y para los valores de t grandes tenemos la siguiente ecuación, la cual se transcribe como el caudal sobre 2z por t, logaritmo natural de 1 más t, que viene siendo esta t, la duración del bombeo sobre el tiempo. Bueno, lo que es para los pozos en el centro de un recinto circular con límites impermeables, tenemos que en ocasiones un pozo está situado en un acuífero de pequeña extensión. Conforme va transcurriendo el tiempo de bombeo, el descenso es más rápido hasta que, en ausencia de recarga, y para acuífero cautivo, el perfil de descenso alcanza una forma determinada estable, y en cada punto el nivel piezométrico desciende a una velocidad real y constante, que vale lo que es la siguiente ecuación, que más adelante se la voy a describir más detalladamente. La siguiente diapositiva, creo. Bueno, aquí tenemos una gráfica, la cual pues se muestra lo que son las funciones de descenso de un pozo en el centro de un acuífero cautivo circular con límites impermeables. Bueno, les voy a transcribir ya lo último, que viene siendo esta última ecuación, lo que es para pozos en el centro de un recinto circular con límites impermeables, la cual, en la cual viene siendo Q el caudal de bombeo, A viene siendo el área del acuífero y M la porosidad, igual a la de vaciado de un depósito, que en ausencia de recarga no puede establecerse nunca un régimen permanente, y lo que es el acuífero acabará vaciándose. En presencia de recarga, lo que es el régimen permanente solo puede lograrse si ésta es igual al caudal de bombeo. Y para un acuífero cautivo de transmisibilidad, en el centro de un acuífero circular de radio con límites impermeables, se cumple que lo que viene dado aquí en las siguientes ecuaciones, las tres últimas ecuaciones que se muestran aquí. Y bueno, profesor, para finalizar, esto ya es lo último que se va a exponer el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Se extendieron bastante. Sé que el tema no es fácil, es bastante complejo. Quería que tengan todos una visión general de todo lo que existe sobre hidráulica de pozos. Entre más los demás grupos, pues el tema es un poco más complejo, pero igualmente importante, y sé que tienen la capacidad de manejarlo en el momento en que se les vaya a presentar. Por el día de hoy, muchas gracias a todos por sus exposiciones. Que tengan un feliz día y nos vemos la próxima clase con los demás expositores, y le pido a todos los que ya expusieron que por favor sean atentos también con sus colegas que están exponiendo, sobre todo las personas que se han retirado. Muchas gracias por el día de hoy. Que tengan un feliz día. Gracias a usted, profesor. Muchas Igualmente, gracias. profesor, gracias a usted. Tengo un buen resto de día. Ok, muchas gracias. Profesor, para apuntarme en la lista.